Véase que en el texto de Primera de Samuel, capítulo 28, la pitonisa de Endor supuestamente llama al espíritu de Samuel el profeta, y éste le habla a Saúl supuestamente la palabra de Dios. Sin embargo, sabemos que este espíritu no era Samuel, sino una imitación demoníaca del profeta. Por lo tanto, los demonios pueden engañar a las personas, haciéndoles creer que lo que dicen es realmente la palabra de Dios. En conclusión, los pentecostales practican un tipo de espiritismo en sus cultos, esperando revelaciones sobrenaturales, pero según la Biblia, no venidas del Espíritu de Dios, sino por medio de espíritus de demonios. Y la tercera razón por la que yo creo que el movimiento pentecostal es un movimiento espiritista, se basa que los orígenes de este movimiento pentecostal están fundados en herejes que fueron expulsados de las iglesias conservadoras y nunca por hombres de Dios reconocidos. Según la historia de la iglesia, el primer movimiento pentecostal apareció en el siglo II después de Cristo, cuando un hombre llamado Montano hizo una secta conocida como los montanistas. Este Montano era pastor de su iglesia, donde se hablaba en lenguas, donde había más revelaciones después del Apocalipsis, y donde él mismo se llamaba así como el Espíritu Santo, y sus dos profetisas eran la máxima autoridad en su iglesia. Este movimiento montanista fue acusado de herejía y nunca fue aceptado por la iglesia cristiana. Luego de muchos años, no se levantó ningún movimiento parecido al movimiento pentecostal, enfatizando revelaciones y manifestaciones sobrenaturales, hasta que en 1823, un hombre llamado José Smith recibe la visita de un ángel llamado Moroni y crea una secta conocida como los mormones, donde curiosamente también creen que Dios sigue revelando. El séptimo de los 13 artículos de fe de la Iglesia de los Santos de los Últimos Días, la Iglesia de los Mormones, dice así: creemos en el don de las lenguas, la profecía, la revelación, las visiones, la sanidad, interpretación de lenguas, etc. Durante los primeros días de la iglesia mormona, la manifestación de estos dones era común entre los seguidores de José Smith. Ellos creían que estas manifestaciones eran la evidencia de que el Espíritu Santo estaba entre ellos, que es muy parecido a la creencia del movimiento pentecostal hoy en día, que las lenguas incoherentes son una evidencia inicial de bautismo en el Espíritu Santo. Durante esta época aparece también una secta conocida como los Shakers. Ann Lee era una mujer de Nueva York que empezó este movimiento, que llegó a su apogeo en 1825. El énfasis de las iglesias de los Shakers era la perfección de los santos, un estado de perfección sin pecado. En el movimiento de los Shakers se ven las tendencias de insistir en señales, visiones, profecías y otros dones místicos y extraños. Durante sus cultos, los Shakers practicaban una santa danza en que todos bailaban sacudiéndose de sus deseos sexuales para pisotearlos. Es por eso que se los tildó a este grupo los Shakers. Años más tarde, en Inglaterra, en 1830, un pastor presbiteriano llamado Edward Irving estableció varios grupos de oración en su iglesia con el propósito de buscar y procurar un nuevo derramamiento del Espíritu Santo, como se ve en el comienzo de la época de la iglesia en el libro de Hechos. Esta manifestación sucedió en la ciudad de Glasgow, y la persona que habló en una lengua incoherente era una ama de casa llamada Mary Campbell. En medio de un servicio público de su iglesia, la señora Campbell emitió fuertemente sonidos ininteligibles y causó una confusión completa en el culto. Después de restaurar el orden, Edward Irving aceptó a Mary como una profetisa y trató de explicar lo que pasó diciendo que era un nuevo movimiento del Espíritu Santo. Él dijo que las lenguas eran la señal externa y visible de la gracia interna e invisible del bautismo que el Espíritu Santo confiere. Así que se puede ver de dónde empezó esta misma creencia del moderno movimiento pentecostal. Luego los líderes de la iglesia presbiteriana expulsaron a Edward Irving de su púlpito por considerarlo un hereje. Pero el movimiento pentecostal herético volvió a la historia en 1901 con algunos predicadores conocidos como Charles Parham. Charles Parham fue el que estableció la base de la doctrina pentecostal y hoy en día lo consideran como el fundador teológico del movimiento. Su doctrina, de las lenguas como evidencia inicial de bautismo en el Espíritu Santo, resultaría en el avivamiento de la calle Azusa y la creación del movimiento mundial del pentecostalismo. Charles Parham era un metodista y un predicador del movimiento de santidad. La verdadera semilla del movimiento pentecostal entonces se halla con este hombre. Mientras que Parham estaba en Kansas City por 3 días predicando, sus estudiantes, habiendo ayunado, orado y estudiado la Escritura, llegaron a la conclusión de que hablar en otras lenguas era la única prueba inicial y bíblica del bautismo en el Espíritu Santo.
cuando Parham llegó a la casa de nuevo y oyó la respuesta de sus estudiantes, él organizó una vigilia de toda la noche el 31 de diciembre de 1900. Fue durante esta reunión de oración que Agnes Osman le pidió a Parham que le impusiese las manos y que orara para que ella pudiera recibir el bautismo del Espíritu Santo, acompañado por la evidencia de hablar en otras lenguas. Así que poco después de la medianoche del 1 de enero de 1901, Agnes Osman habló en lenguas y el moderno movimiento pentecostal empezó. William Seymour fue otro predicador bautista que fue expulsado de la iglesia bautista cuando comenzó a enseñar que el hombre podía alcanzar la perfección en la tierra para vivir siempre en completa santidad y nunca pecar, además de enseñar que Dios sigue revelando cosas por medio de sueños y visiones a los hombres. Los cultos en la calle Azusa, la iglesia que pastoreaba William Seymour, eran extraños totalmente. Se veía gente gritando, cayendo en trances y danzando de una manera extraña, debido a que la mayoría de los participantes eran negros de origen africano y ellos imitaban las danzas de las tribus africanas que practicaban el vudú y el espiritismo. Nunca había ningún orden en los servicios de esta iglesia. Ellos simplemente se reunían y dejaban que el Espíritu Santo los guiara. Todas sus reuniones se caracterizaban por hablar en lenguas, caer en el suelo y revolcarse, convulsionar, hacer ruido de animales y otras cosas extrañas. No había nunca ningún orden en los servicios. Nunca se enseñaba o se predicaba mensajes preparados, todo lo dejaron a lo espontáneo. Fue así como nace el movimiento pentecostal, con predicadores herejes como William Seymour, quien introdujo el espiritismo africano en la iglesia de su época, y de donde salieron predicadores que luego fundaron denominaciones tan grandes pentecostales, que lo único que hacen es reproducir las manifestaciones raras y extrañas de Seymour y de sus seguidores. Es triste que los propios pentecostales no lean su propia historia, y menos se den cuenta que en realidad están dentro de un movimiento que en vez de invocar al Espíritu de Dios, invocan a espíritus de demonios. El Espíritu de Dios ya no revela nada porque toda su revelación está en la Biblia. Los demonios sí hablan hoy, pero para engañar a muchos, y lo hacen no solo a través de sesiones espiritistas de brujos, sino también a través de los cultos pentecostales.